Hola, ¿qué tal, amantes de la sabiduría? Hace unos días mis alumnos me recordaban mi libro publicado en la editorial Apeiron y que voy a dejar como reseña en la descripción de este vídeo para el que quiera adquirirlo. Y me preguntaban de qué iba, porque básicamente se habían enterado por medio de una publicación de Facebook y YouTube. Claro, yo me quedé pensando y dije, bueno, al fin y al cabo, no es un libro que digamos que es inclinado a ser un bestseller. ¿Por qué? Porque básicamente es un ensayo de filosofía y como tal, pues tiene una serie de dificultades a la hora de comprenderlo. ¿Por qué? Porque necesitamos una serie también de rudimentos básicos filosóficos. En este vídeo lo que pretendo es un poco exponer y divulgar lo que viene en este libro. Básicamente lo que encontramos es, bueno, aquí lo tenemos. Este es el libro. Se titula San Agustín y la Universalis Pulcritudo. Es un libro de la editorial Apeiron, como he dicho anteriormente, una editorial dedicada a la filosofía y en general a las ciencias humanas, de la colección Faber y Sapiens. ¿Cómo lo podemos adquirir? Claro, es un libro que lo podemos adquirir únicamente a partir de pedido en la web de la editorial. También se puede adquirir por librerías, pero claro, la librería tendría que contactar con la editorial para adquirirlo. O sea, no es un libro que se distribuya directamente en las distintas librerías. Bueno, es un libro que nace por medio de la reflexión y y del final de mi carrera de filosofía, materializándose en el trabajo final de grado. Quise luego recomponerlo, revisarlo y demás para publicarlo. Y aquí que tenemos el siguiente, el siguiente resultado. Eh, el libro pues tiene una extensión de 132 páginas. Es un libro que pues es inicial, no es un libro que digamos es una introducción a la estética agustiniana. Ni pretende ni llega a abarcar ni, ni a terminar lo que es la disciplina estética del propio Doctor de la Gracia. Quería empezar el vídeo comentando por qué me llama la atención San Agustín. En primer lugar, porque de donde yo provengo, que es la isla de Tenerife, hay un barrio al que pertenezco que se llama San Agustín, y desde muy pequeño pues siempre he visto esta figura como algo muy cercano y como algo o sea, como algo sobre lo que celebrábamos, sobre lo que festejábamos. Tenemos una imagen muy bonita en nuestra parroquia, y aparte pues es una fiesta infantil, una fiesta también de adultos en la cual celebramos el patrón del barrio. Por tanto, ya desde pequeño me había llamado y fascinado esta figura, en la cual, pues por distintas homilías en la parroquia, conocí un poco de la figura de Agustín, muy poco porque evidentemente lo que se trata no es algo muy extenso. Ya posteriormente con mis estudios de teología y por último de filosofía, pues he ido ahondando en la figura de este gran padre de la iglesia y filósofo y teólogo. La obra que más me llamó a mí la atención fue esta, Confesiones de San Agustín,
curiosamente, no es tanto, porque claro, normalmente pensamos que esta obra de las confesiones puede ser algo, un relato autobiográfico de este autor, donde va contando sus peripecias a lo largo de su vida. Era un poco que, digamos, salido de tono, o quizá antes de convertirse me estoy refiriendo, o quizá bravucón, no sé cómo definirlo. Y pues él también lo cuenta, pero no es una autobiografía al uso, como hoy en día un personaje puede escribir esa supuesta autobiografía de su vida, de su itinerario vital, ¿no? ¿Por qué? Porque va intercalando tanto experiencias vitales como reflexiones filosóficas, y a mí, sinceramente, por supuesto, luego hablaré de su vida y de su obra, pero a mí sobre todo me llamó la atención no tanto esto que iba relatando de esas peripecias de juventud y de cómo llega a conocer a Dios y esa búsqueda última de la verdad, porque llega a Dios porque San Agustín estaba en continua búsqueda de esa verdad y al final llegó a la conclusión que Dios es la verdad y que estaba en su interior, o sea, que buscaba fuera, pero interior íntimo meo, que en latín quiere decir en lo más profundo de mí estabas tú. Y yo te buscaba fuera, en las criaturas, pero tú eras el creador, ¿no? Entonces, quería resaltar, pues, lo que más a mí me llamó la atención. Y lo que más me llamó la atención de esta obra de San Agustín fue su tratamiento, su reflexión sobre el tiempo. Yo, pobre de mí, segundo de carrera. Sí, había dado filosofía en bachillerato, claro, pero claro, filosofía en bachillerato, pues damos lo que damos y depende mucho del profesor, ¿no? Y yo en mi caso, los profesores que me tocaron no andaron demasiado, ni siquiera dimos a San Agustín ni a Santo Tomás. Normalmente, pues, ya de por sí suele haber esta selección porque como son autores eclesiásticos y a lo mejor el profesor no es proclive o no es de esa cuerda, pues lo suele omitir. Cada uno, pues, a su propia elección. Entonces, lo que me llamó la atención, digo, como estaba diciendo, fue este tratado, porque es un tratado sobre el tiempo en el capítulo 11 de las confesiones. Perdón, en el libro 11 de las confesiones, luego el libro se divide en varios capítulos y, y fue espectacular. Para mí, he leído a muchos autores, autores que tratan pues como digo, sobre el tiempo también, ¿no? Y la verdad que yo creo que esta profundidad agustiniana, este abordar el tiempo como si no, el tiempo relativo. Es decir, es que nos estamos adelantando a muchísimos siglos. O sea, no hablaremos de si tiempo absoluto o tiempo relativo hasta que venga Newton y Leibniz y la discusión entre ambos. Y cómo Newton defenderá que el tiempo es absoluto porque es criatura de Dios y Leibniz defenderá que el tiempo tiene que ser relativo porque es y depende de un sujeto y como tal tiene que quedarse relativo a este. Y por tanto, cada vez que hablemos de tiempo
es porque hay un movimiento de sujetos, pero es una forma de medida. Esto ya lo anticipaba Agustín. O sea, es algo preclaro, algo revelador, algo que está en el lenguaje del filósofo y en la propia concepción del mismo. Yo la verdad que no sé muy bien. Evidentemente, las reflexiones y las influencias que tiene Agustín sobre el tiempo, yo las únicas que podría encontrar son la revelación cristiana. Porque en esta época venimos de la filosofía pagana, donde el tiempo, ese tiempo es un tiempo que es eterno, circular, es decir, guiado por la percepción propia de las estaciones, donde es repetitivo, donde no hay una linealidad origen-final. Por tanto, de la filosofía pagana esta reflexión no puede venir. Sí que podríamos hablar un poco de la física aristotélica y cómo Aristóteles trata el tiempo, Zenón de Elea, la escuela eleática, a la hora de reflexionar sobre el ser. Es verdad que ahí podríamos encontrar algo, porque a la hora de hablar del movimiento y del ser y el no ser, ¿no? Tanto el movimiento que es accidental como el movimiento que es sustancial, esta reflexión pues la desarrolla Aristóteles más pormenorizadamente. Claro, ese movimiento lo tenemos en tanto y en cuanto del ser pasamos al no ser, o viceversa, del no ser pasamos al ser, ¿no? Por ejemplo, yo que he pasado de hacer mi introducción al vídeo y llegar a este punto del vídeo. He pasado de un ser a un no ser o viceversa. Claro, estamos hablando que, claro, por ejemplo, Zenón de Elea, Parménides, para ellos esto era inconcebible, porque el ser es, poema de Parménides, el ser es, punto, final. El ser además era circular, lo abarca todo, la esfera que es perfecta. No puede no ser, no puede haber un no ser en aquello que existe. Por tanto, tendríamos que tener en cuenta que al fin y al cabo, ese no ser y ser no podrían darse, ni antes, ni durante, ni al mismo tiempo, ni al final. Ese es el planteamiento de la escuela eleática y ahí no hay ni punto de partida ni punto final, es decir, no se puede discutir eso. Luego tendríamos a Aristóteles, que Aristóteles ya cambia un poco para un poco aunar la escuela eleática con la escuela de Heráclito. Lo que intenta es ser capaz de reflexionar, ser capaz de unir ese movimiento que perciben los sentidos con la propia existencia del ser o el propio ser. Y cómo podemos explicar que se dé un no ser. Claro, Aristóteles ahí lo que introduce es la sustancia, que es fundamental, ¿no? Es decir, cuando vemos cambiar algo, lo que permanece, lo que es estable, el ser, que diría Parménides, está en la sustancia. Pero sí que habría un no ser para un ser en el momento de que pasamos de, por ejemplo, Héctor al principio del vídeo y Héctor ahora mismo, ¿no? Pero lo que permanecería sería la sustancia de Héctor, ¿no? Esto sería, estoy explicando todo esto porque aquí estaría metido el tiempo en cierta manera, pero si se dan cuenta estamos hablando del tiempo de una manera colateral, coyuntural, a la hora de hablar del movimiento.
no se habla del tiempo como tal. Sí que habría una reflexión del tiempo a la hora de decir ese eterno retorno, esa circularidad temporal, pero no hay como tal una reflexión como la que yo encontré en su día en segundo de carrera cuando leí este espectáculo. Es un espectáculo. O sea, yo no podía parar de leer. O sea, es algo impresionante. Yo creo que esto se desconoce mucho sobre San Agustín y su reflexión del tiempo. Y luego ya no hablemos cuando hace reflexión sobre el lenguaje, que el propio Wittgenstein utilizará textos de las mismas confesiones, porque vuelvo a repetir, las confesiones no es un libro autobiográfico al uso como entenderíamos hoy en día. O sea, es un libro de reflexión filosófica en el cual se incluyen pinceladas autobiográficas de San Agustín, que también están muy bien, que son muy interesantes, pero cuidado, que nos podemos encontrar tratados muy profundos sobre distintos aspectos de la realidad. Cuidado. Vale, voy a leer unos breves fragmentos. Comienza así, cuidado. Comienza así. Hacémoste, pues, patente nuestro afecto, confesándote nuestras miserias y tus misericordias sobre nosotros, para que nos libres enteramente, ya que comenzaste, para que dejemos de ser miserables en nosotros y seamos felices en ti, ya que nos llamaste, y para que seamos pobres de espíritu, y mansos, y llorosos, y hambrientos, y sedientos de justicia, y misericordiosos y puros de corazón y pacíficos. Ahí vemos un cambio. Es decir, es el cambio, está describiendo el cambio que él mismo experimentó desde que comienza en esa búsqueda de la verdad hasta llegar a Dios, ¿no? Es decir, ese cambio que al final abarca, o tiene el propio tiempo, ¿no? Vamos a avanzar y vamos a ir a la propia descripción de ese tiempo que está un poquito más adelante. Este es clave. Me encanta. O sea, no podríamos... o sea, podríamos estar reflexionándola, este breve párrafo, podríamos estar reflexionándolo durante varias horas. Cuidado, cuidado. Nos dice el doctor de la Gracia. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser? Atentos, Si el pretérito ya no es él, y el futuro todavía no es. Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Si pues el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo decimos que existe este, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? El ser y el no ser que hablaba antes. De tal manera que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Es que es espectacular, es espectacular. Esto era el capítulo 14, vamos al capítulo 15. Y sin embargo decimos tiempo largo y tiempo breve. Lo cual no podemos decirlo más que del tiempo pasado y futuro. Llamamos tiempo pasado largo, a 100 años antes de ahora. Y de igual modo tiempo futuro largo a 100 años después. Y tiempo pretérito breve si decimos, por ejemplo, hace 10 días. Y tiempo futuro breve si dentro de 10 días. Pero ¿cómo puede ser largo o breve lo que no es? Porque el pasado ya no es y el futuro todavía no es. Cuidado, porque el pretérito ya no es
y el futuro todavía no es lo que acabo de decir, ¿no? No digamos pues que es largo, sino hablando del pretérito, digamos que fue largo y del futuro que será largo. Y continúa hablando, ¿no?, de esa supuesta brevedad o longitud del tiempo. Y luego continúa. Y nos dice: donde quiera que estén, no son allí futuras o pretéritas, sino presentes. O sea, las cosas que se han dado, ¿no? Porque si allí son futuras, todavía no son, y si son pretéritas, ya no están allí. Cuando se refieren a cosas pasadas verdaderas, no son las cosas mismas que han pasado las que se sacan de la memoria, sino las palabras engendradas por sus imágenes, que pasando por los sentidos imprimieron en el alma como su huella. Esto quiere decir que cuando rememoramos, cuando estamos acudiendo a nuestra memoria, no estamos acudiendo a las cosas que en su día fuimos, o sea, nosotros estuvimos delante de ellas y las percibimos y las experimentamos, sino que estamos recurriendo a las imágenes que tenemos en nuestra mente para volver a rememorarlas. Es como una copia de una copia. Y aquí dice, y esto es hablando del pretérito, pero del futuro, cuando se dice que se ven las cosas futuras, no se ven estas mismas, que todavía no son. Esto es, las cosas que son futuras, sino a lo más sus causas o signos, que existen ya y por consiguiente ya no son futuras, sino presentes a los que las ven. Y por medio de ellos, concebidos en el alma, son predichos los futuros. Es decir, que al final hablamos de cosas futuras, pero que al final nos estamos refiriendo a cosas presentes que podrían ser o llegar a ser en un futuro. Entonces nos dice, llega a la conclusión y dice, más propio decir que los tiempos son tres. A la conclusión que llega Agustín, que los tiempos son tres. Presente de las cosas pasadas, así que al final solo existe el presente. Presente de las cosas presentes y presente de las futuras. Porque estas son tres cosas que existen de algún modo en el alma y fuera de ella yo no veo que existan. Presente de cosas pasadas, la memoria. Presente de cosas presentes, visión. Y presente de cosas futuras, expectación. Alucinante. Alucinante como lo describe. Y luego continúa. En cuanto al tiempo presente, ¿cómo lo medimos? Si no tiene espacio. Lo medimos ciertamente cuando pasa, no cuando es ya pasado. Porque entonces ya no hay que medir. Pero ¿de dónde, por dónde y a dónde pasa cuando lo medimos? ¿De dónde sino del futuro? ¿Por dónde sino por el presente? ¿A dónde sino al pasado? Luego va de lo que aún no es, pasa por lo que carece de espacio y va a lo que ya no es. Sin embargo, ¿qué es lo que medimos sino el tiempo en algún espacio? Porque no decimos sencillo o doble o triple o igual y otras cosas semejantes relativas al tiempo, sino refiriéndonos a espacios de tiempo. ¿En qué espacio de tiempo pues medimos el tiempo que pasa? ¿Acaso en el futuro de donde viene? Pero lo que aún no es, no lo podemos medir. Tal vez en el presente por donde pasa, pero tampoco podemos medir el espacio que es nulo. ¿Será por ventura en el pasado a donde camina? Pero lo que ya no es no podemos medirlo. Es alucinante. Espectacular. O sea, para mí es un genio. O sea, es que estamos hablando de que el tiempo no tiene espacio en el presente. Entonces, cuando estamos hablando de, cuando estamos midiendo el espacio que puede tener un tiempo,
determinado no tiene espacio. ¿Cómo podemos medir que es doble, triple, o se me ha hecho largo, o se me ha hecho breve, o se me... Si no tiene no, en el presente, lo único que existiría que sería en el presente. Pero claro, hacia dónde camina, hacia el pasado. Pero eso ya no es, tampoco lo podemos medir. ¿Y de dónde viene? Del futuro. Pero si eso tampoco es, tampoco lo podemos medir. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, que al final nos estamos, como dije al principio del vídeo, nos estamos llegando a una concepción de tiempo relativo. ¿Por qué? Porque lo que yo mido no es el tiempo, lo que yo mido es el sujeto que, en cierta manera, está presidiendo ese tiempo por un movimiento. Bien, por tanto y en definitiva, el alma es la que va a medir el tiempo. Y así es como nos lo va a decir San Agustín. En ti, alma mía, mido los tiempos. No quieras perturbarme, que así es, ni quieras perturbarte a ti con la turba de tus afecciones. En ti, repito, mido los tiempos, la afección que en ti producen las cosas que pasan y que aun cuando hayan pasado permanece, es la que yo mido de presente, no las cosas que pasaron para producirla. Esta es la que mido cuando mido los tiempos, luego o esta es el tiempo o yo no mido el tiempo. Es decir, el tiempo es, según dirá San Agustín, distentio animae. Esto es, yo lo que mido son las afecciones que se han producido en mi alma en un tiempo determinado. Por eso puedo medir el pasado, pero que fue en su momento presente. Y a su vez, también puedo medir aquello que está sucediendo en este momento. Al igual que yo puedo medir lo que me ocurrirá en el futuro, porque puedo recrear en mi alma las afecciones que se puedan suceder en ese posible futuro. Por tanto, es clarísimo, como decía, y es fundamental esta concepción agustiniana del tiempo, porque es un anticipo en siglos a lo que vendrá posteriormente, como decía al principio del vídeo, con Leibniz y posteriormente con Einstein y su teoría de la relatividad. El tiempo depende del sujeto que lo percibe, puesto que es el que observa y es el que va a poner la medida con respecto al objeto que se percibe y al objeto que se mueve. Y como dice San Agustín, está afectando a ese sujeto que es el observador. Creo que es clarividente, es fundamental en toda la historia de la filosofía y creo que también es muy desconocido esta concepción del tiempo de San Agustín. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo, que no se les haya hecho pesado y que, bueno, no haya sido demasiado largo. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.